Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Ageo por el hermano Elías Barba en la iglesia en León, Guanajuato, México. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, los versículos del 1 al 12. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice: ¿no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Bueno, hermanas, lo que podemos ver en este libro es un llamado a reedificar el templo de Jerusalén. Si recordamos, Judá estuvo 70 años fuera de su tierra en Babilonia, conforme lo había profetizado Jeremías, pero ahora habían vuelto del exilio, un aproximado como de 50,000 personas, precisamente con este propósito de reedificar. Ciro, rey de Persia, dio la orden y dispuso las condiciones para que no solo volvieran, sino edificaran. Hasta se dice que hubo muchas ofrendas. Esto lo leemos en el libro de Esdras. Es importante entender que este libro de Ageo se relaciona con el libro de Esdras, con el libro de Nehemías y también con el profeta Zacarías. Dice en el libro de Esdras, capítulo 1, los versículos del 1 al 4: Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro, y hacienda, y con bestias, con dones voluntarios, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que se dio la orden para que se edificara la casa, pero después de haber edificado el altar donde se ofrecían los sacrificios, dice que hubo una interrupción de la obra. Sí comenzaron, pero llegaron los samaritanos. Esto lo leemos en el capítulo 4 del mismo libro de Esdras, los versículos del 1 al 4. Vemos que se vieron obligados a parar la obra por culpa de estos hombres. Dice: Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel,
y a los cabezas de los padres, y dijéronles: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjole Zorobabel y Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Y en el versículo 21, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada hasta que por mí sea dado un mandamiento. Vemos que cesó la obra, y duró aproximadamente como 16 años esta interrupción. Es cuando Dios envía al profeta Ageo y a Zacarías para predicar al pueblo. En esta ocasión, pues es Ageo dirigiendo la palabra a dos hombres principales, como dice el versículo 1, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote. Y es porque Dios oyó la voz del pueblo. En el versículo se dice que el pueblo estaba diciendo que no era el tiempo. Dice: no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y obviamente Dios estaba animando por medio de los profetas para que se retomara la labor de la reconstrucción. Y el problema con estos hombres, una vez que se deja de edificar o se deja de hacer lo que Dios manda, la cosa se enfría y cambian las prioridades. Entonces así sucedió con los israelitas, los que volvieron de la cautividad en ese tiempo. Su prioridad ahora no era reedificar el templo de Jerusalén, sino edificar sus casas. Y esta es la queja de parte de Dios, porque edificar la casa de Jerusalén pasó a segundo término. Es como cuando decimos que se deja lo que es más por lo que es menos. Entonces ahora ya estaban más enfocados en sus intereses personales. Pero la pregunta es, hermanas, ¿qué hicieron con todas esas ofrendas? Porque si recuerdan, el rey Ciro mandó incluso a las personas que dieran ofrendas para la reedificación del templo. ¿Y qué sucedió con esto? Pues si leemos en los versículos siguientes, dice que Dios mismo detuvo la bendición, y sembraban mucho y encerraban poco. Y luego dice también: buscaban mucho y hallaban poco. Parece que el dinero de las ofrendas lo estaban utilizando para la reedificación no de la casa, sino de la ciudad. Y obviamente pues eran sus casas lo que estaban levantando. Pero si te fijas, la oposición de los samaritanos no era que ellos edificaran sus casas, porque no se opusieron a edificar la ciudad. El problema era la casa de Dios. Y sabemos lo que significa el santuario o la casa de Dios. La Biblia nos enseña que representa la gloria del Dios de los israelitas. Y es por eso que se oponían estas personas. Pero surge una pregunta. O sea, leyendo este pasaje me surgió a mí una pregunta. O sea, ¿por qué Dios querría morar en una casa? Si Él mismo lo ha mencionado en otros pasajes, incluso por boca de Salomón, y se menciona también en Hechos de los Apóstoles. Los mismos cielos no le pueden contener. Voy a leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 46 al 50. El cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Habla de David. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y en el capítulo 17 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles se menciona otra palabra, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas.
Entonces le decía, ¿para qué Dios querría una casa? ¿Dónde morar en medio de los israelitas? Y es que no es la casa. Cuando Dios mandó a Moisés que levantara el tabernáculo en el desierto, o sea, no es porque Dios quiera estar en un lugar, es porque tenga que morar o cubrirse. No, el propósito es otro. El propósito es que Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y imagínate tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Lo dice en el Antiguo Testamento, que Él iba a ser como un muro alrededor de ellos. Nadie iba a poder tocarlos. Tener comunión con Dios y bendecirlo con su presencia es lo que cualquiera en su sano juicio desearía. Hasta dice el mismo Pablo en la carta a los Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la voluntad de Dios era no la casa en sí, sino morar en medio de su pueblo. Pero precisamente por eso se detuvo la bendición, porque el corazón del pueblo estaba desviado del propósito. Ahora, también la carta es un llamado a despertar de la apatía espiritual en la que muchos están, porque esto no sucedió solamente con ellos, esto ha sucedido también con nosotros, sucede con nosotros, que nos desviamos del propósito y después ya no tenemos interés en edificar las cosas que se nos han encomendado. ¿Te has fijado, por ejemplo, que muchos de los hermanos que en un principio servían con fervor, eran ardientes en espíritu, ahora están más ocupados en trabajar y descuidan la labor de anunciar o aportar al reino de Dios? No debemos olvidar que, como dice el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Creo que perdemos el enfoque. Debemos dar prioridad a las cosas que son importantes, y las cosas que permanecen son las cosas del Señor. Todo lo que nosotros podemos hacer aquí en esta tierra, pues aquí se va a quedar, ¿verdad? Entonces leemos que hay otro pasaje donde el mismo Señor Jesucristo nos anima y exhorta a ordenar nuestras prioridades. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, no os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues vemos que Dios no nos desampara. Entonces creo que la mejor decisión que podemos tomar es obedecer a Dios, y Él se encargará de las cosas que nosotros necesitamos. Y vemos que Dios espera una respuesta. Dios quiere no solo oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago. En este caso fue Zorobabel y Josué, y dice que todo el demás, el pueblo, escucharon la voz de Jehová su Dios por boca del profeta Ageo y obedecieron. Entonces, ¿qué leemos en este pasaje? Que Dios quiere ser honrado. Dios quiere ser honrado con obediencia. Y una vez que le obedecemos, hay un texto que dice, yo honraré a los que me honran, dice, mas los que me tuvieron en poco serán viles. Dios quiere bendecirnos. Además es una decisión que nos beneficia. Y para concluir, hermanas, voy a leer un texto en el libro del profeta Habacuc. Está un poquito antes. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Pues Dios quiere avivar la obra que muchos han dejado en ruinas, porque es lo que ha sucedido en nuestros tiempos. Hemos visto hermanos que ya han abandonado la reunión de mitad de semana. Muchos han dejado de predicar, han dejado la obra que Dios les ha encargado en ruinas. Que el Señor nos ayude y despierte, hermanas.
Este libro es una exhortación a reedificar, y también es un llamado al despertar de la apatía espiritual en la que muchos están o muchos podemos llegar a estar. Dios les bendiga. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.